Una galera de guerra romana, blindada con roble macizo y cargada con 100 legionarios de élite, no debería elevarse del agua. No por fuerza humana, no por viento, no por azar. Si sube, es porque el mundo dejó de obedecer las reglas. Y cuando el mar frente a Siracusa empezó a hervir sin razón, los hombres de Marco Claudio Marcelo sintieron esa certeza fría. No estaban luchando contra una ciudad. Estaban a punto de luchar contra una mente. Del cielo descendió una garra de hierro, pesada como un altar. Se clavó en la proa, crujió la madera como si fuera pan duro y con una violencia silenciosa levantó el barco entero. Los legionarios cayeron como lluvia, resbalando por la cubierta inclinada, chocando entre sí, tragándose el grito antes de que el agua negra los cortara. La garra soltó. La nave se estrelló contra la superficie y se partió en dos. Astillas, cuerpos, metal hundiéndose. Veteranos que habían sobrevivido a emboscadas y matanzas se quedaron sin voz, paralizados, por un terror que no sabían nombrar. No era miedo al enemigo, era miedo a la lógica convertida en arma. Para entender por qué la máquina militar más poderosa del mundo terminó temblando ante un anciano, hay que retroceder hasta el hambre de Roma. Año 214 a.C. La República sangra. Aníbal Barca ha despedazado legiones en canas y la palabra invencible ya no pertenece a los romanos. Roma está humillada, asustada, con la garganta apretada por la idea de que el Mediterráneo puede dejar de ser suyo. En esa situación, una traición no es un evento político, es una amenaza existencial. Siracusa, la joya de Sicilia, decide inclinarse hacia Cartago. Si Siracusa se vuelve cartaginesa, Roma pierde el control del mar. Si pierde el mar, la guerra está perdida. Y Roma, cuando está acorralada, no negocia, aplasta. Por eso envían al hombre que no sabe dudar. Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma. Un general brutal y eficiente, de esos que convierten la guerra en rutina. Avanzar, romper, castigar, seguir. Marcelo no llega con palabras. Llega con 4 legiones y una flota que oscurece el horizonte. 25.000 hombres, 60 quinquerremes, la clase de fuerza que convierte ciudades en ceniza. Desde la cubierta de su nave insignia mira las murallas de Siracusa y sonríe, no por crueldad teatral, sino por convicción matemática. Tiene números, tiene disciplina, tiene ingeniería. Siracusa, piensa, es una ciudad de comerciantes y filósofos. Roma es un martillo. El plan es simple: asalto simultáneo por tierra y por mar. Golpe masivo antes de que el enemigo piense. La velocidad como piedad, la fuerza como argumento final. Y sin embargo, Siracusa no responde como una ciudad acorralada. No hay gritos desde las murallas, no hay flechas, no hay humo, solo piedra y silencio. Ese silencio es lo que engaña a Marcelo, porque Marcelo está acostumbrado al miedo visible, a las puertas que se cierran, a la gente que corre, a los arqueros nerviosos. Aquí no hay eso. Aquí hay calma. Y en la guerra, la calma puede ser 2 cosas: rendición o cálculo. Dentro de la ciudad hay un hombre que no lleva armadura. No tiene cicatrices de campaña ni voz de mando. Lleva una túnica simple y manos manchadas de polvo. Arquímedes, 74 años. Un anciano que, para Roma, debería ser irrelevante. Para Siracusa es lo contrario. Es una muralla invisible. No piensa en honor ni en gloria. Piensa en palancas, ángulos, trayectorias, puntos ciegos. Mientras Marcelo planea como un soldado, Arquímedes construye como un geómetra. No responde al golpe, lo anticipa. Ha pasado años convirtiendo su ciudad en una trampa, diseñada para humillar al invasor y quebrar su mente antes de quebrar su cuerpo. Marcelo da la orden de avance. Los tambores de guerra retumban. La flota entra en la bahía como una pared de madera y hierro. Los romanos han atado naves de 2 en 2 para crear plataformas gigantes sobre el agua. Sobre ellas montan zambucas, escaleras mecánicas de asalto diseñadas para superar los muros costeros. Los legionarios se protegen bajo sus escudos y miran hacia arriba, convencidos de que, una vez toquen la piedra, el trabajo estará hecho. Se acercan tanto que sienten el aliento húmedo del mar rebotando contra la muralla. Nadie dispara, nadie grita. Marcelo interpreta el silencio como miedo. Más cerca, ordena, hasta tocar la piedra. Y justo cuando las zambucas
Se alinean para trepar. El cielo cambia. No se oscurece por nubes, se oscurece por piedras. Pero no piedras lanzadas al azar, sino rocas que vuelan con una precisión obscena, como si la mano que las arrojara conociera el futuro. La primera cae sobre una plataforma y la rompe como si fuera papel mojado. Madera cruje, huesos estallan, hombres vuelan al agua con el grito atrapado en la garganta. La segunda roca no impacta, sentencia. Una zambuca entera se desarma y decenas de legionarios caen al vacío, al mar o a la muerte. Marcelo siente un frío extraño, un segundo de incredulidad, y aún así reacciona con el instinto correcto de un general. «Acérquense más», grita. «Entren en el punto ciego», porque en su mundo, toda catapulta tiene un rango mínimo. Pegarse al muro debería salvarlos. Eso era cierto. Contra un enemigo normal, en Siracusa, Arquímedes ya había previsto esa jugada meses antes. Y mientras los romanos se apiñan contra la base de la muralla, creyéndose a salvo, la piedra parece abrir ojos. Se abren troneras invisibles a la altura del rostro, y el silencio se rompe con un sonido nuevo, seco, mecánico. Escorpiones, pequeñas balistas de precisión, disparando a quemarropa. No es una lluvia de flechas, son virotes de hierro gruesos como un brazo, capaces de atravesar escudo, armadura y hombre, clavándolos a la cubierta como si fueran insectos, fijados con alfileres. La primera línea romana se borra en segundos. El pánico empieza a trepar por la columna vertebral del ejército. Y entonces, por encima del caos, los hombres ven algo que no debería existir. Vigas colosales asomando por las almenas, girando sobre ejes invisibles, proyectando sombras largas sobre el agua. De sus extremos cuelgan cadenas y ganchos en forma de mano. La bahía acaba de convertirse en un matadero. Y los romanos todavía no han visto lo peor. El grito de retirada tarda en llegar, porque nadie quiere ser el primero en admitir que Roma está perdiendo. Marcelo observa desde su nave insignia cómo la bahía se convierte en un mecanismo de tortura. Las vigas giran con lentitud deliberada, como si la ciudad pensara antes de matar. Los ganchos descienden, se aferran a las proas, y los contrapesos internos hacen el resto. Una galera se levanta, escupe hombres al agua, se inclina hasta que la popa se hunde, y luego es soltada de golpe. El impacto parte la quilla. Otra nave intenta maniobrar, choca con restos flotantes, queda atrapada. No hay combate, no hay héroes. Solo física aplicada sin misericordia. Los legionarios reman hacia atrás con desesperación, pero el pánico es más rápido que el remo. Algunos saltan al mar para escapar de la cubierta inclinada y se ahogan atrapados bajo escudos y armaduras. Otros quedan colgando de las cadenas, golpeando el aire antes de caer. Marcelo ve cómo el orgullo naval de Roma se hunde sin haber cruzado espadas. Entonces entiende algo insoportable. Sus hombres no están siendo derrotados. Están siendo estudiados y corregidos como errores de cálculo. Da la orden final. Retirada total. La flota romana huye dejando atrás un cementerio flotante. En tierra, el campamento recibe a los supervivientes con silencio. Nadie celebra estar vivo. Los rostros están grises, los ojos clavados en la distancia, como si esperaran que las murallas se movieran y caminaran hacia ellos. Marcelo se quita el casco y lo arroja contra el suelo. No grita, no insulta. La furia que siente es más peligrosa, es fría. Ese matemático, murmura, usa mis barcos para sacar agua del mar como si fueran copas. Sus oficiales no responden. Han luchado contra galos, cartagineses, piratas. Nunca contra una ciudad que mata sin exponerse. La espada de Roma se recompone rápido. Si el mar es una trampa, la tierra será redención. Siracusa tiene puertas, tiene suelo firme, y en suelo firme, la infantería romana no tiene rival. Marcelo prepara el asalto terrestre con 20.000 hombres. Aquí no hay abismos ni olas traicioneras. Aquí hay disciplina, hierro y la formación más perfecta jamás creada, la testudo. Los legionarios avanzan en bloques compactos, escudos entrelazados sobre cabezas y flancos, un caparazón vivo que ha atravesado lluvias de flechas y jabalinas durante generaciones. Caminan al ritmo del tambor, seguros, invencibles. Desde la retaguardia, Marcelo observa con alivio contenido. Ha perdido barcos, sí, pero Roma no nació del mar. Roma nació marchando. La testudo se acerca a las puertas del hexapilón. Los hombres esperan el repiqueteo familiar de proyectiles inofensivos rebotando en los escudos.
Cierran filas, aprietan mandíbulas, se sienten a salvo. Entonces el aire grita. No es el silbido de una flecha, es un chirrido profundo, el sonido de madera llevada al límite y de cuerdas de tripa, liberando una energía acumulada durante meses. No caen proyectiles ligeros, caen rocas del tamaño de carros, descendiendo casi en vertical. Cuando una piedra de cientos de kilos golpea el centro de un atestudo desde decenas de metros, no rompe la formación, la borra. Los escudos no se quiebran, explotan. Los brazos se hacen añicos. Los hombres debajo quedan aplastados en una masa irreconocible de carne, cuero y metal. La formación perfecta se abre como un insecto pisado por un dios. Los supervivientes intentan reagruparse entre polvo y gritos, y entonces las murallas vuelven a moverse. Vigas gigantes giran hacia afuera, esta vez cargadas con bloques de plomo y piedra atados con cuerdas. Se detienen justo sobre las cabezas romanas. Un segundo de silencio. El mecanismo se suelta. El bloque cae. Golpe. Muerte. La viga se iza de nuevo, gira unos grados y repite. Golpe. Muerte. Es una carnicería industrial, rítmica, sin emoción. Los legionarios, los hombres más duros del mundo conocido, entran en pánico. Rompen filas. Corren. Y mientras huyen, desde troneras invisibles, los escorpiones disparan virotes que los atraviesan por la espalda. Marcelo ve a su ejército desmoronarse por segunda vez. No es una derrota táctica, es una demolición psicológica. Esa noche, el campamento romano es un lugar enfermo. Nadie canta, nadie juega. Los hombres susurran mirando las murallas oscuras. Ha nacido una fobia. Basta que asome una cuerda o un madero para que centurias enteras retrocedan gritando que la máquina vuelve a despertar. Marcelo convoca a sus oficiales bajo una tienda cargada de humo y vergüenza. No estamos luchando contra soldados, dice al fin. Estamos luchando contra un geómetra. Y toma la decisión que no humilla al orgullo, pero sí al tiempo. Si no puede tomar Siracusa por la fuerza, la tomará por el hambre. El asedio comienza. 8 meses de espera, bloqueo y desgaste. Y mientras Roma rodea la ciudad sin saberlo, empieza a depender de algo que detesta: la paciencia. El hambre es un arma lenta, pero Roma sabe usarla. Marcelo cierra Siracusa por tierra y por mar, corta rutas, vigila cada entrada como si la ciudad fuera una bestia herida a la que hay que dejar de sangrarse. Pasan las semanas y luego los meses. 8 meses de espera bajo el sol siciliano. 8 meses en los que la guerra deja de oler a hierro y empieza a oler a grano rancio y agua estancada. Marcelo cree que el tiempo trabaja para él. Pero Siracusa no es una ciudad común. Tiene reservas, cisternas profundas y una esperanza peligrosa: Cartago. Una flota cartaginesa intenta romper el bloqueo varias veces, lo suficiente para mantener viva la resistencia, y con ella, la frustración romana. En Roma, el Senado empieza a murmurar. ¿Cómo puede la espada de Roma estar atrapada ante una sola ciudad griega? ¿Cuánto oro se está drenando en este pantano? La presión política cae sobre Marcelo como una losa. Necesita una victoria, no mañana, ahora. Y entonces, el azar o la traición abre una grieta. Un espía romano, discreto y paciente, trae información que no habla de muros ni máquinas, sino de hombres. Ha medido una sección de la muralla norte, una torre concreta. Es más baja de lo que parece. Y hay algo más. De 3 noches, Siracusa celebrará la fiesta de Artemisa. Vino, música, guardia relajada. La ciudad cree que Roma se ha resignado a esperar. Marcelo entiende el precio del movimiento. Para aprovechar esa grieta necesita hombres dispuestos a morir sin ruido, a escalar piedra en plena noche bajo la sombra de las máquinas que los aterrorizaron. Si son descubiertos, no habrá retirada. Aún así, consigue voluntarios. 1000 hombres. Escaleras hechas a medida. La noche más oscura. El viento sopla fuerte, cubriendo pasos y respiraciones. Avanzan como sombras hasta la base del muro. Se oyen risas arriba, cantos borrachos. El primer soldado sube. El corazón le golpea el pecho como un martillo. Asoma la cabeza. Los guardias están allí, dormidos, jarras volcadas, armas caídas. Una señal con la mano. Suben más. Cuchillos. Gargantas cortadas sin un grito. La torre cae en silencio. Una puerta lateral se abre desde dentro. Al amanecer,
Siracusa despierta con trompetas romanas dentro de la ciudad exterior. El asedio se rompe de golpe. Comienza el saqueo. La disciplina, contenida durante meses, se fractura ante la promesa del botín. Las legiones se derraman por calles y casas. Marcelo ha entrado, pero sabe que la victoria no está completa. Siracusa es enorme, compartimentada, y aún resisten la isla de Ortigia y la fortaleza interior. Y, sobre todo, hay algo más que Marcelo quiere intacto. Arquímedes da una orden que va contra todo instinto de conquista. Quiero a ese hombre vivo. El que lo toque, muere. No es piedad, es ambición. Marcelo quiere la mente que humilló a Roma. Quiere convertirla en arma. Pero la guerra urbana no obedece órdenes limpias. En el caos, un legionario joven, ebrio de adrenalina y codicia, patea la puerta de una casa modesta buscando oro. Encuentra a un anciano arrodillado, dibujando círculos en el polvo. El soldado grita una orden. El anciano levanta la mano sin mirarlo y pronuncia palabras que el mundo recordará como una provocación eterna. No molestes mis círculos. El acero cae sin ceremonia. La mente que convirtió la física en verdugo muere por la espada de un hombre que no entiende lo que acaba de destruir. Cuando la noticia llega al cuartel, Marcelo siente una pérdida seca, casi física. Había ganado la ciudad y perdido el botín más valioso. Ordena honores para el muerto, protege a su familia, recoge lo poco que queda. 2 esferas, un planetario. Demasiado tarde. Siracusa sigue cayendo, pero la luz que la defendía ya se ha apagado. Y aún queda Ortigia, la última cerradura. La victoria final no vendrá de una máquina, sino de algo más sucio que Roma conoce bien. Comprar una puerta. La isla de Ortigia no cae con estruendo, cae con un susurro. Rodeada de mar, unida a tierra firme por un puente estrecho, es una fortaleza natural, el último refugio de la nobleza siracusana y de los hombres que saben que Roma no perdona. Dentro, la tensión es irrespirable. Los ciudadanos hablan de rendición honrosa. Los desertores romanos que luchan por Siracusa saben que para ellos no habrá honor, solo cruces. Y entre todos, los mercenarios hispanos hacen cuentas. No luchan por dioses ni por ciudades, luchan por paga, y Siracusa ya no puede pagar. Marcelo entiende ese lenguaje mejor que el de las catapultas. Encuentra su llave en Moriscos, capitán de los mercenarios que custodian la fuente de Aretusa, un punto vital cerca del mar. No hay discursos, no hay amenazas, solo una oferta simple y brutal. Oro, ciudadanía romana y vida. Resistir significa hambre lenta y muerte segura. Moriscos no duda. La lealtad se derrite cuando el futuro desaparece. La noche pactada, una barcaza romana se desliza en silencio hasta el muelle. No trae tropas de asalto, trae el acuerdo. Una puerta lateral se abre desde dentro. No hay combate, no hay alarma. Las grandes puertas de Ortigia se abren sin gloria. Al amanecer, las legiones cruzan el puente. Siracusa ha terminado. Lo que sigue no es una batalla, es un desmantelamiento. Marcelo ordena un saqueo metódico, organizado, estatal. Estatuas arrancadas de templos, pinturas, joyas, bronces, mármoles. La ciudad más rica del mundo, griego, es vaciada pieza por pieza. Por primera vez, Roma no solo conquista, absorbe una cultura. El arte helenístico inunda los barcos republicanos y cambia para siempre el gusto de una ciudad de campesinos y soldados. Siracusa deja de ser potencia, se convierte en trofeo. Marcelo camina por las calles de Ortigia mientras sus hombres cargan dioses ajenos hacia las naves. Ha ganado, pero la victoria sabe a metal. Ha borrado una amenaza cartaginesa y, sin quererlo, ha apagado una luz que Roma nunca volverá a encender. Aún así, exige su recompensa, un triunfo. El Senado se lo niega. Aníbal sigue vivo en Italia. No hay gloria total mientras el cartaginés respire. Marcelo entra en Roma a pie, con honores menores, rodeado de estatuas robadas y orgullo herido. Al sur, Aníbal recibe la noticia y entiende el verdadero golpe. Siracusa era la llave del mar. Con su caída, Sicilia vuelve a ser romana y Cartago queda aislada. El león está acorralado. Marcelo, inquieto, pide una última campaña. Quiere la cabeza de Aníbal. El Senado acepta. No sabe que el martillo romano está a punto de entrar en la telaraña. Año 208 a.C. En una colina boscosa del sur de Italia,
Marcelo sale a explorar con una escolta ridícula. Impaciencia, ego, error. Aníbal ha escondido jinetes númidas en los valles. La emboscada estalla sin aviso. La escolta huye. Marcelo lucha, viejo y rodeado. Una lanza encuentra el hueco bajo su brazo. La espada de Roma cae en el polvo, sin discurso ni gloria. Aníbal toma su anillo consular y ordena honores para el enemigo muerto. Respeto entre depredadores, pero nada de eso cambia el curso final. Roma no se detiene. Aprende, se endurece. Un nuevo hombre toma el relevo, Publio Cornelio Escipión, y él no persigue a Aníbal en Italia. Mira más lejos, mira África. Mientras Siracusa arde en el recuerdo, la guerra se traslada al corazón de Cartago. El Mediterráneo cambia de dueño, y Roma, sin declararlo, deja de ser una república que lucha por sobrevivir y se convierte en algo nuevo, más frío y más cruel. La ciudad cayó, el genio murió, el general también, pero la consecuencia fue irreversible, porque cuando Roma aprendió a vencer con paciencia, traición y cálculo, ya no hubo máquina, ni mente, ni imperio capaz de detenerla. El final no llega con trompetas, llega con comprensión. Mientras Roma carga el arte de Siracusa como botín y la ciudad griega se convierte en una provincia más, la guerra verdadera cambia de escenario. Aníbal, aislado por mar, entiende que ha perdido la ventaja estratégica que le permitió humillar a la República durante años. Sicilia cerrada es un candado en su garganta. Y Roma, por primera vez desde Canas, deja de reaccionar. Decide. Publio Cornelio. Escipión no busca al cartaginés en Italia, lo ignora. Cruza el mar y lleva la guerra a África. Cartago entra en pánico. Los mismos hombres que negaron refuerzos a Aníbal ahora le ruegan que vuelva. El león regresa a su jaula para defenderla. En Sama, dos mentes se miden sin odio visible. Aníbal intenta negociar. Escipión no viene a negociar. Viene a cerrar una era. Los elefantes cargan. La formación romana se abre. La trampa funciona. La caballería regresa por la retaguardia. La batalla se decide en minutos brutales. Cartago cae. El Mediterráneo deja de ser disputado y se vuelve romano. En ese silencio posterior, cuando los vencedores miran el campo cubierto de cuerpos, se entiende la cadena completa. Siracusa no fue solo una ciudad tomada, fue el laboratorio donde Roma aprendió a vencer sin miedo. Arquímedes enseñó, sin quererlo, que la inteligencia puede humillar a la fuerza. Marcelo demostró que la fuerza aprende rápido y castiga sin remordimiento. Escipión cerró el círculo con cálculo frío. Arquímedes murió sin levantar la vista. Marcelo murió por impaciencia. Aníbal sobrevivió para ver el mundo que conocía desaparecer. Roma sobrevivió cambiando lo que era. La república que salió de Sicilia ya no buscaba defenderse, buscaba poseer. Y cuando una potencia deja de temer perder, comienza a ganar de una forma que nadie puede detener. El mar que un día hirvió frente a Siracusa ahora está en calma. Las máquinas se oxidaron, los círculos en la arena se borraron, pero la lección quedó grabada. No hay imperio eterno, solo mentes que entienden el momento exacto en que la violencia deja de ser suficiente y se convierte en método. Roma no celebró con júbilo, celebró con inventario. En los muelles, las estatuas de Siracusa fueron alineadas como prisioneros, mármoles que parecían respirar, bronces que atrapaban la luz. El pueblo miraba en silencio, consciente de que algo había cambiado. No era solo riqueza, era apropiación. La República entendió que conquistar no bastaba. Había que absorber, despojar y aprender. La belleza ajena se volvió trofeo, y el trofeo, costumbre. Así nacen los imperios, no con proclamas, sino con hábitos. En África, la derrota de Cartago selló el destino del Mediterráneo. No hubo piedad ritual ni clemencia estratégica. Hubo términos. Duro oro, barcos entregados, elefantes quemados, juramentos escritos para humillar generaciones. Aníbal se convirtió en un recuerdo peligroso, un nombre que aún mordía, pero sin colmillos. Roma no necesitó exterminarlo para vencerlo. Le bastó encerrarlo en la historia como advertencia. Y entonces, con el polvo asentándose, la cadena completa se hizo visible. Siracusa había sido el punto de inflexión invisible. Allí, un anciano enseñó a Roma que la inteligencia puede quebrar al músculo.
Roma respondió aprendiendo a quebrar a la inteligencia sin dudar. Arquímedes murió por ignorancia armada. Marcelo murió por impaciencia. Escipión triunfó por cálculo. 3 muertes, un método. El Mediterráneo quedó en calma. Las máquinas se oxidaron. Los círculos en la arena desaparecieron. Pero la lección sobrevivió. Cuando una potencia aprende a esperar, comprar, traicionar y corregir, deja de temer perder. Y cuando el miedo se va, la violencia deja de ser un impulso y se convierte en sistema. Roma no anunció su transformación, la ejecutó. Ese fue el verdadero final. No el saqueo, ni la batalla, ni el tratado. El final fue la certeza silenciosa de los vencedores, al mirar el horizonte y no ver a nadie capaz de obligarlos a retroceder. El mar volvió a ser espejo, y en ese espejo, Roma se reconoció por primera vez como algo más que una ciudad, como un destino impuesto. No hubo epílogo oficial. Ningún senador se levantó para decir que, en Siracusa, Roma había cruzado una línea. Pero todos lo sabían. Desde ese momento, cada guerra sería distinta. Ya no bastaría con vencer al enemigo. Habría que desarmar su futuro, robarle el talento, quebrar su memoria. La República aprendió que la victoria duradera no nace del golpe más fuerte, sino del método más frío. Arquímedes quedó reducido a anécdota, a leyenda cómoda. El viejo que levantaba barcos, el excéntrico que murió dibujando círculos. Pero esa caricatura ocultó lo esencial. Había demostrado que una mente puede humillar a un imperio, y al hacerlo, enseñó al imperio a no volver a subestimar nada. Roma no olvidó la vergüenza del miedo, la convirtió en doctrina. Marcelo fue llorado con moderación y usado como ejemplo. El general que venció una ciudad imposible, el hombre que trajo Grecia a Roma en pedazos, también el hombre que murió por mirar de cerca una colina. La lección fue clara y cruel. El orgullo se paga incluso cuando se gana. En Roma, las estatuas no perdonan. Escipión recogió todo eso y lo destiló. Esperar cuando conviene. Abrir cuando el enemigo embiste. Golpear donde duele más, aunque esté lejos. Sama no fue solo una batalla, fue la confirmación de un aprendizaje. El Mediterráneo dejó de ser un tablero y se volvió un lago. Y cuando el agua se aquieta, el que queda de pie decide las reglas. Siracusa se apagó sin ruido. Sus talleres quedaron vacíos, sus matemáticas huérfanas, sus muros inútiles. La ciudad que había convertido la física en verdugo murió por algo más viejo que la fuerza, la traición comprada y la paciencia administrada. Así terminan las ciudades orgullosas cuando el enemigo aprende a esperar, y Roma siguió, sin proclamas, sin arrepentimientos, con inventarios, tratados y mapas nuevos. El día que una garra levantó una galera, los legionarios aprendieron a temer. El día que Roma aprendió a no temer, el mundo empezó a pertenecerle. El último silencio fue el más revelador. No el de Siracusa vacía, ni el de Sama cubierta de cadáveres, sino el silencio interno de Roma, cuando entendió que ya no había retorno. La República había ganado, sí, pero no como antes. Había aprendido a vencer sin gloria visible, a preferir el desgaste al choque, la traición al heroísmo, la espera al impulso. Ese aprendizaje no se borra, se hereda. Arquímedes no dejó discípulos militares, pero dejó una cicatriz. Demostró que el conocimiento puede detener ejércitos, y al hacerlo, obligó a Roma a volverse más inteligente y más despiadada. Marcelo creyó que había derrotado a una ciudad. En realidad, Roma derrotó una idea incómoda, que la fuerza sin método es vulnerable. Escipión cerró la ecuación llevando la guerra donde dolía más, sin ruido, sin rabia, con precisión. Siracusa fue el punto donde el miedo cambió de bando. El día en que una galera voló, Roma tembló. El día en que Roma decidió no volver a temblar, el Mediterráneo quedó sellado. Desde entonces, cada puerto, cada tratado, cada estatua cargada como botín, fue una confirmación de lo mismo. El poder que aprende es imparable. No hubo monumento para el anciano que dibujaba círculos. No hubo canto para los hombres que cayeron bajo piedras calculadas al milímetro. No hubo disculpa. Solo quedó el método. Y cuando el método reemplaza al miedo, la historia deja de ser una sucesión de batallas y se convierte en una marcha lenta e irreversible. Así terminó Siracusa. Así nació el dominio romano. No con un rugido final, sino con la certeza tranquila de quien mira el horizonte y sabe que, por ahora,
no existe nadie capaz de hacerlo retroceder. Quedó, al final, una verdad incómoda que nadie en Roma se atrevió a decir en voz alta. Siracusa no cayó porque sus muros fueran más bajos, ni porque sus hombres fueran más débiles. Cayó porque, incluso el genio más brillante, no puede defender una ciudad cuando el tiempo, el hambre y la traición trabajan juntos. Arquímedes dominó la física, pero no dominó la naturaleza humana. Y Roma, al comprenderlo, dejó de temer a las mentes extraordinarias. Aprendió a rodearlas, a aislarlas, a comprarlas o a matarlas cuando estorbaban. El Mediterráneo entró en una nueva era sin ceremonias. Los mares ya no eran rutas disputadas, sino carreteras romanas de agua. Las ciudades dejaron de ser aliados potenciales y pasaron a ser activos estratégicos. El arte robado de Siracusa no solo decoró templos y villas, educó a Roma en la idea de que todo podía ser apropiado, incluso la belleza, incluso el pensamiento. Y así, mientras los círculos de Arquímedes se borraban bajo la sangre y el polvo, Roma trazaba otros nuevos, más amplios, más fríos. Círculos de dominio, de impuestos, de legiones marchando siempre un poco más lejos. Nadie anunció el nacimiento de un imperio, porque los imperios no nacen con palabras. Nacen cuando ya no necesitan explicarse. Años después, cuando los hombres hablaran de esta guerra, recordarían la garra que levantó Barcos, el anciano asesinado, el general caído en una emboscada y el cartaginés derrotado en África. Pero olvidarían lo esencial, que aquel día, frente a Siracusa, Roma aprendió a no volver a dudar. Y cuando una potencia deja de dudar, deja de ser una ciudad entre otras. Se convierte en destino. Después de Siracusa, Roma dejó de preguntar cómo vencer. Empezó a preguntar cuándo. El cálculo reemplazó al coraje y la espera sustituyó al impulso. La República descubrió que el miedo es útil solo hasta que se convierte en método. Después estorba. Desde entonces, cada campaña se planearía como un asedio invisible. Aislar, desgastar, comprar voluntades, golpear donde duele y retirarse cuando conviene. La guerra dejó de ser un choque de voluntades y pasó a ser una administración del tiempo. Arquímedes quedó como un mito cómodo, porque el mito no acusa. El anciano que levantaba barcos distrae del hecho esencial. Durante un instante, la inteligencia pura humilló al músculo organizado. Y ese instante cambió a Roma más que cualquier victoria. Marcelo lo entendió tarde. Escipión lo entendió a tiempo. Uno murió por mirar de cerca, el otro ganó mirando lejos. Así se heredan las lecciones en los imperios, con sangre ajena y silencio propio. Siracusa, despojada, siguió respirando como provincia. Sus talleres vacíos, sus calles sin voz. Cartago, derrotada, siguió existiendo como advertencia. Y el mar, que un día hirvió, volvió a ser espejo, pero no reflejaba lo mismo. Reflejaba una potencia que ya no necesitaba demostrar fuerza, porque había aprendido a organizarla. Ese fue el cierre real, no una batalla final ni un tratado solemne, sino la certeza íntima de Roma al mirar el horizonte y no ver rivales inmediatos. Cuando una ciudad aprende a esperar mejor que sus enemigos, deja de defenderse, empieza a poseer, y en ese tránsito, lento, metódico, irreversible, nació el dominio romano. No quedó nada más que administrar las consecuencias. Roma no proclamó un nuevo orden, lo normalizó, legisló, tasó, repartió. Donde antes había aliados, ahora había provincias. Donde hubo ingenio, ahora había inventarios. La victoria dejó de ser un acto y se volvió una rutina. Y en esa rutina, el recuerdo de Siracusa funcionó como advertencia silenciosa. Nunca subestimar, nunca precipitarse, nunca permitir que el enemigo dicte el ritmo. El nombre de Arquímedes siguió circulando como curiosidad, no como acusación. Mejor así. Un mito es inofensivo, una lección no. La lección era brutal y clara. La fuerza aprende rápido cuando el miedo la hiere. Roma aprendió a herir sin exponerse, a esperar sin oxidarse, a comprar sin temblar. Aprendió a ganar sin prisa. El mar volvió a calmarse. Las máquinas se pudrieron. Las ciudades, una a una, aceptaron términos. Y cuando nadie pudo obligar a Roma a retroceder, el mundo entendió, sin anuncios, que la frontera se había movido para siempre. No hubo último golpe. Hubo continuidad. Así se cerró el ciclo iniciado aquel día en que una galera voló.
El miedo nació, fue domado y se convirtió en método. Y cuando el método se impone, la historia deja de girar, avanza en línea recta. Lo que siguió ya no fue épico, fue definitivo. Roma dejó de necesitar gestos grandiosos, porque había aprendido a vencer sin ruido. La guerra se volvió administración. Rutas seguras, flotas permanentes, tributos regulares, ciudades que entendían el mensaje antes de resistirse. El Mediterráneo ya no era un campo de pruebas, era una infraestructura. Y quien controla la infraestructura no necesita repetir la lección. Siracusa quedó como una cicatriz útil. Recordaba a Roma que incluso la fuerza perfecta puede sangrar si se confía demasiado. Y recordaba al resto del mundo que la inteligencia aislada no sobrevive cuando el enemigo aprende a esperar. Arquímedes ganó una batalla imposible y perdió la guerra inevitable. Marcelo forzó la victoria y pagó el precio. Escipión heredó el método y lo cerró sin dramatismo. 3 destinos distintos, una sola consecuencia. Desde entonces, cada ciudad miró al horizonte con un cálculo nuevo. No preguntaban cuántas legiones vendrían, sino cuánto tiempo resistirían antes de quedarse solas, porque Roma ya no atacaba para probarse, atacaba para quedarse. Y cuando una potencia deja de dudar, deja de pedir permiso a la historia. Así termina este episodio. No con el estruendo de una máquina, sino con la calma posterior a su funcionamiento. El mar volvió a ser espejo. Y en ese espejo, Roma se reconoció, por primera vez, no como vencedora ocasional, sino como destino impuesto.